Bien, estamos para dar comienzo. Hay como una voz rara que se escucha ahí de fondo. A ver si pueden cerrar mix. Igual voy a hacer lo propio desde acá. Pues cuando quieran decir algo lo abren, pero si no hay interferencias raras. Muy bien. Bienvenidos entonces a nuestra última de estas clases, que eran de febrero, pero hubo una que tuve que pasar porque me agarré gripe, así que estamos ya en marzo, en la última clase de febrero. Es una paradoja temporal importante. Y llegó finalmente la clase que todos esperan cuando se anotan algo de Tantra, que vamos a hablar de sexo. Por fin vamos a hablar de sexo. Gracias, lo logramos. Hablamos de todas las giladas anteriores y por fin vamos a hablar de sexo. Yo creo que de a poquito, a veces empieza a pasar un poco menos eso. Pero sigue siendo bastante real que al menos el primer acercamiento al Tantra tiene que ver con una pregunta, una inquietud acerca de lo sexual. Así que antes de meternos de lleno con las preguntas que fueron mandando en el chat, que están buenísimas, quiero contarles 3 cosas. No sé en qué orden, no pensé en qué orden. Solo pensé que quería hablar de esas 3 cosas antes de ir a las preguntas, pero no sé en qué orden. La primera, ya sé, vamos a empezar por acá. La primera es algo que me gusta mucho contar, que es que el Tantra, quizás a esta altura, si estuvieron en una de las clases anteriores o algo, ya se dieron cuenta. Si no estuvieron en las clases anteriores, están todas en el canal de YouTube, las pueden ver. Quizás hasta después, cuando esto lo suba a YouTube, pueda hacer eso de que aparezca acá las clases anteriores o algo de eso. Nunca lo hice, pero sé que se puede. Así que quizás les aparezca acá después, quizás no. Pero no, están todas en YouTube. Lo importante es que si estuvieron en las clases anteriores o si nos siguen en Instagram o algo de eso, quizás ya se hayan percatado de que el Tantra tiene bastante más amplitud que lo meramente sexual. Entonces hay una pregunta que me parece pertinente, que es ¿y por qué en Occidente, cuando se habla de Tantra, inmediatamente está ligado casi con exclusividad de lo sexual? O sea, si vamos a una librería de estas mainstream y buscamos un libro de Tantra, todos son Tantra, sexo y cómo preparar los huevos fritos, pero siempre están Tantra y sexo en el título. Tenés Tantra, sexo y espiritualidad, Tantra y el sexo como camino a tu ser superior, Tantra y una sexualidad real o sea, siempre es Tantra y sexo en las tapas, ¿no? Yo me la rejugué y a mi libro le puse Tantra, relaciones y misterio. Quizás por eso nunca termino de vender. Habla de sexualidad igual en la última parte del libro un poco. Pero bueno, cuestión. Decía que me parece muy curioso por qué en Occidente el Tantra quedó vinculado casi exclusivamente a lo sexual. Además, podríamos decir también cómo quedó tan tergiversada la sexualidad tántrica en Occidente. Pero eso por ahí nos metamos más en la charla. Pero ante esta primera pregunta yo quiero que pensemos algo. Había preparado y ahora con la cambio y me quedo perdido. Pero el lado externo de algunos templos tántricos construidos más o menos entre los siglos 5 y 12 de esta era después de Cristo, el lado externo, las paredes, tienen esculturas con escenas de sexo muy explícito y no parte de lo que se construyó en el imaginario occidental de que el sexo tántrico es gente cogiendo etéricamente vestida de blanco.
no eso. Escenas que hoy estarían dentro de lo que es, no sé cómo se llaman esas categorías, pero de porno hardcore, no sé qué cuánto. O sea, estarían ahí esas escenas, no en porno suavecito. No, son poderosas, intensas, intimidantes. Entonces, primero quiero hacer una mención a esos templos en sí mismos. El Tantra tiene una historia de posiblemente 6.000, 7.000 años. Ese primer Tantra más antiguo, que surge como tal en el Valle del Indo, estaba ligado principalmente a un contacto profundo con la tierra, a un contacto profundo entre criaturas humanas. O sea, a mí me gusta llamarlo una cultura, una comunidad, una civilización de contacto profundo, ¿no? Para sintetizar las distintas dimensiones de lo que era el contacto profundo. Frente a otras culturas, civilizaciones, tribus que eran más guerreras, ¿no? Como yo hago ese contraste. Tribus guerreras, tribus de contacto profundo. El Tantra entraría en esta categoría de tribus, civilizaciones, pues ya va a ser una gran civilización en un momento, Mohenjo-Daro, Harappa, etcétera, de contacto profundo. Cuestión. La sexualidad era una práctica habitual. De hecho, en esa época habían prácticas orgiásticas y de esas también. Pero nos cuesta a nosotros occidentales imaginarnos que la sexualidad no esté al lado de una tremenda neurosis. Digo, había un modo de vivenciar la sexualidad mucho más simple, mucho más espontáneo, mucho más desinhibido, si se quiere. Tranquilo. Me vine al cuarto por lo del internet, entonces hay otras circulaciones. Bueno, tenían esta situación de la sexualidad era una parte viva de una comunidad que estaba orientada principalmente a lo que hoy podríamos llamar un buen vivir comunitario, ¿sí? O sea, eran comunidades organizadas alrededor de que, o sea, es muy loco, son comunidades que no presentan en los estudios antropológicos y tal diferencias de clases, o ni siquiera había como una figura central tipo faraón o rey como si hay en todas las otras que se han estudiado, pero tenían el mismo nivel de desarrollo. Entonces el desarrollo, en vez de estar puesto alrededor de una figura central o una casta central y otras periféricas, no, todas las personas vivían igual y ese desarrollo estaba puesto al servicio, como decía recién, de un buen vivir de todas las criaturas por igual. ¿Sí? Es muy interesante estudiar. Puedo obsesionarme mucho con esta parte del estudio antropológico de estas primeras civilizaciones. Todo esto cuento de lo siguiente. Hubo un momento donde las tribus arias, que venían del norte, de climas muy áridos, muy inhóspitos, tribus que para sobrevivir tienen que desarrollar su cualidad más guerrera, más conquistadora, más de hay que bancársela y salir a bancársela y lograr y la valentía. Digo, todo lo que hoy en día en nuestra cultura se tiende a valorizar, ¿sí? Viene de que estas culturas guerreras que fueron generándose en eso, en ambientes muy hostiles, terminan conquistando a las culturas, civilizaciones, tribus de contacto profundo. Digo, hay un momento donde el mundo en general se pone más áspero, que eso hace más o menos hace 5.000 años, y terminan conquistando estas culturas. ¿Qué pasa en ese momento? Esperen un segundo. En varios lugares del mundo, juro que voy a llegar de nuevo al templo tántrico. En varios lugares del mundo, las culturas de contacto profundo también existían. Siempre en la franja ecuatoriana,
¿Por qué? Porque eran climas amables, o la gente no tenía que estar bancándosela para conseguir un cacho de comida. Levantaban la manito, tenían el fruto, podían atender otras cuestiones como el bienestar comunitario. No es que eran mejores humanos, simplemente somos seres que nos crea el entorno. Creo que esto ya lo dije en alguna clase. Y si no, lo digo ahora. Y si lo dije, lo repito. Pero bueno, la cuestión es que en un momento conquistan estas culturas los arios. Mientras en el resto del mundo estas culturas son fundamentalmente aniquiladas, los arios no las terminan de destruir a las culturas del Valle del Indo, a las culturas tántricas. Pero crean un sistema de castas. Y en el sistema de castas, el brahman está arriba de todo y abajo de todo hay algo que son los parias, los intocables. Esos son los que venían de las culturas tántricas. Se convierten en intocables. Intocables, ¿por qué? Porque son impuros y si los tocas te contagias de su impureza. Por un lado, una mierda. ¿Por qué? Porque estas personas dejan de tener acceso a cualquier posibilidad de bienestar. Eso, bajón. Pero por otro, no los aniquilaron porque son tan impuros que ni siquiera son dignos de ser matados. Ese es el nivel de impureza que manejan los tántricas. Pero como no los aniquilan, usan eso a su favor. Durante 3.000 a 3.500 años, los tántricas se hicieron los impuros, se hicieron los locos, hicieron que la gente les tema. O sea, confirmaron ese lugar en el que los habían ubicado. Confirmando ese lugar, transmitían el tantra subterráneamente, periféricamente, y pudo sobrevivir. Y así es como el tantra llega como prácticamente única perspectiva de contacto profundo hasta nuestros días. Por eso es tan apasionante el tantra. En medio de todo eso hay un momento, hacia el siglo VI-VII, donde algunos tántricas pueden empezar a resurgir en la zona de Cachemira. Detalles, actual Pakistán, detalles, no quieren ir ahí, sino acá hay una rama de ese resurgir que es el Kaula y principalmente el Kurlanava Tantra, que pensemos esto. La cultura que se da, que es la cultura brahmánica, hindú, que es una expropiación de la cultura tántrica y en esa expropiación se la apropian para ponerla al servicio de una cultura guerrera, se vuelve obviamente una cultura hipermoralista, hiperrígida, y como en todas las religiones patriarcales, el sexo es pecado. En el hinduismo, la sexualidad es pecado, obviamente la sexualidad en el casamiento para procrear no, porque tenemos que seguir existiendo humanos, pero cualquier otro tipo de sexualidad es pecaminosa. También es pecado comer carne, también es pecado tomar vino, eso los cristianos por suerte esa parte no la comparten. También es pecado comer algo que es el soma, que no sabemos bien qué es, pero posiblemente sean hongos. Psilocibe. Bueno, cuestión de todo esto, el Kurlanava Tantra crea el rito de las 5 cosas prohibidas. Que eran coger carne, comer pescado, tomar vino o alcohol y comer hongos. ¿Qué es eso? Es una respuesta a todo lo que los brahmanes condenaban, ¿no? Eran bastante los cáulicas eran como los punks de aquel entonces, o los anarquistas de aquel entonces. O sea, estaban muy orientados a cuestionar todo el tiempo el statu quo brahmánico. Y lo que hacen como parte de esas provocaciones es hacer estos templos con escenas sexuales como completamente explícitas, todo lo que les contaba antes. No, me refiero a eso, a psilocibe principalmente, hongos con psilocibina, hongos, lo que le llamamos alucinógenos.
Por más de que igual en la Ayurveda los hongos no están bien vistos. Se los considera un alimento tamásico, denso. Cualquier tipo de hongo comestible. Se pierden una carne al horno con champiñón, pobres ayurvédicos. Nada de todo eso lo pueden comer, imagínense qué bien. Bueno, no me quiero ir tanto por las ramas. Aunque ahora me dio ganas de comer una carne al horno con champiñón. Estábamos en el hecho de que los Kaulikas son los punks, que eran estos templos, desde un lugar muy provocador, y había un dicho Kaulika en ese momento que es que Tántrica era quien podía entrar a ese templo, ¿no? Como quien podía atravesar esas imágenes y ver a través de ellas. Bueno, pasa el tiempo, conviven principalmente dos escuelas de Tantra, que son el Kaula y el Spanda. El Kaula, como dije, sería más los punks, el Spanda yo diría que sería más los hippies de aquel entonces, como eran más orientados a algo mucho más sutil, mucho más... Spanda significa vibración, ¿no? Como explorar más desde lo sutil, y los Kaulikas eran punks, total, anarquistas. Bueno, pasa el tiempo y unos cientos de años después, Inglaterra coloniza India. ¿Se acuerdan que en un momento de la historia India es colonia inglesa? Que es cuando después viene Gandhi y con su lucha no violenta logra independizar a India. Pero para ese entonces India fue durante bastante tiempo colonia inglesa. ¿Qué pasa? Imagínense al inglés gentleman, así todo pituco, yo qué sé, viene a conquistar, tú, está caminando y se encuentra con esas escenas sexuales que les contaba antes. ¿Qué hace el típico gentleman ante eso? Obviamente mira para otro lado. Y obviamente mira de reojo la escena. Las dos cositas. Bien de gentleman. Cuestión que, claro, la flashean totalmente. Les parece un horror, pero al mismo tiempo les atrae. Y algunos poquitos empiezan a investigar eso. Pero la imagen que queda adherida al ojo occidental del Tantra es esa. Y como obviamente una tradición mística, espiritual, que tenga esas imágenes era un horror, nadie la investiga en profundidad. Entonces lo único que queda en el ojo occidental, en el psiquismo occidental, es Tantra, es gente garchando a lo loco ahí. Que tarde o temprano genera ese desliz es un modo de coger espiritual que obviamente no es ese. Entonces ahí se aparece más esa imagen del Tantra como ese sexo con gente vestida de blanco y bla bla. Pero entonces todo esto era para contarles por qué el Tantra queda tan ligado exclusivamente a lo sexual, cuando es un camino, como venimos viendo en los últimos encuentros, mucho más amplio. Y como dentro de lo sexual además queda ligado a un tipo de sexualidad que es la única que el cerebro occidental pudo procesar como, bueno, está bien, si la sexualidad es sagrada, debe ser este tipo de sexualidad. No sexo anal entre 7 muñecos. Tiene que ser este tipo de un chabón con una mina, vestido de blanco, o sea, bien heteronormada, entre dos, súper sutil y no sé qué. Y eso debe ser lo que es. Si algo puede llegar a ser sagrado en la sexualidad, tiene que ser eso. Ese es como lo que el cerebro occidental genera. Y además, como les vengo diciendo, queda fijado el tantra es sexo. ¿Se entendió más o menos? Me fui infinitamente por las ramas, pero más o menos me acompañaron en todo el desarrollo. ¿Sí? Bien. Entonces, eso era lo primero que les quería contar antes de ir a las excelentes preguntas. Cómo el tantra quedó tan asociado en el psiquismo occidental exclusivamente con la sexualidad. ¿Dónde se puede leer esa historia tan interesante? Parte de eso está en mi libro. Así que ahí lo pueden leer.
Y después no sé bien, o sea, el libro es Tantra, Relaciones y Misterio. En lo posible, pregúntenme a mí si lo quieren, no lo compren por Mercado Libre porque les va a salir mucho más caro. Salvo que vivan muy lejos y les convenga pagarlo más caro y que les pague el envío Mercado Libre. A lo que iba. Bueno, eso. O sea, esta historia que yo les cuento es realmente una recopilación. O sea, yo fui leyendo fragmentos en muchos lugares, como les digo, fue un año de mi vida más que nada donde me interesé muy, muy profundamente en eso y no sé si está tan recopilado en algún libro. Creo que el comienzo de Tantra, el culto de lo femenino, puede tener bastante también de eso, pero hay partes que no también. O sea, la parte más antropológica tiene bastante, pero después todo este desarrollo de Kaula y Expanda y de la conquista inglesa no llega tanto hasta ahí. Llegamos al momento de la conquista aria. Tantra, el culto de lo femenino. De un francés que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, me quedó el agua en el fondo. No me vine con el agua. Voy a tener que ir a buscar un momento. Segunda cosa que les quería contar antes de ir a las preguntas. Como decía, muchísima gente llega al Tantra con una cierta pregunta o inquietud acerca de lo sexual. Yo no soy la excepción. Yo llegué al Tantra con 17 años con una pregunta muy clara que era: ¿por qué a la gente le muere tanto el sexo? O sea, yo tuve la fortuna de tener unas primeras experiencias sexuales muy lindas, de vivir unos primeros 2 años de una sexualidad muy hermosa, y yo creo que por eso no entendía por qué los humanos tienen tanta fijación en el sexo. Está re lindo, pero es igual de lindo que tocar la guitarra para mí, o que dar un paseo en una reserva natural, no sé, como hay algo de... No entendía por qué esa fijación. Entonces mi sospecha es debe tener que haber algo más que yo no me enteré. Digo, en vez de pensar lo que ahora pienso, que tuve una primera experiencia tan bonita que no se me generó esa obsesión neurótica al respecto, lo que pensaba es debe tener que haber algo más en la sexualidad y por eso mueve tanto los hilos del mundo, porque sí tenía esa certeza a los 17 de que la sexualidad movía los hilos del mundo. Y ahí es donde decidí que el Tantra por ahí tenía la respuesta, ¿no? Y ahí empiezan mis primeras indagaciones, en las cuales no voy a ahondar hoy. Pero sí traerles que hoy veía una persona que va a ver un programa tántrico donde dice que quienes lo hagan van a liberar mucho todos sus condicionamientos, que van a poder conectar con toda su potencia y placer y no me acuerdo qué otras cosas. Yo veía eso y solo podía pensar, che, qué envidia. O sea, qué envidia poder prometer eso, porque yo la verdad que cuanto más exploro este camino, menos respuestas tengo. Y si a los 17 no entendía qué pasaba en la sexualidad, ahora solo puedo decir que tengo el doble de años y lo entiendo menos todavía, bastante menos. Entonces me parece un flash poder prometer que alguien con tu programa va a conectar con todo su placer y su deseo más genuino y no sé qué. Yo ni idea, no entiendo nada, la verdad. Pero sí, en eso, lo que puedo decir es que desde mi mirada, antes de ir a todas las preguntas, si algo es la sexualidad hoy para mí es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Ahora vamos a hablar mucho sobre esto un rato, pero traer eso, que no hay para mí una definición, una claridad
y mucho menos un horizonte, una cosa que uno diga, quiero que lleguemos hasta allá. Es un misterio donde sí siento que se pone en juego, en vínculo, mucho de lo que de por sí nos pasa al vincularnos. O sea, si nos juntamos a tomar unos mates, se van a activar ciertos patrones vinculares, como charlábamos la semana pasada. Si cogemos, se activan por 1000. Pero no veo más que eso, ni menos. ¿No? Digo, como un umbral de intensidad mayor de lo que ya es vincularnos en cualquier otro ámbito. Acá Flor dice, nunca asocié al tantra al sexo convencional. Como se lo conoce en el inconsciente colectivo es muchísimo más elevado. Exactamente. O sea, el inconsciente colectivo supone que hay un sexo que es más elevado que otro. Entonces, repito, si hay una sexualidad sagrada debe ser esa imagen de algo más elevado. Y en el Tantra no consideramos que nada sea más elevado que ninguna otra cosa. Entonces, si nada es más elevado, ¿cómo puede haber una sexualidad más elevada? ¿Cómo puede ser que haya una sexualidad mejor que la convencional o más elevada que la convencional? Que la sexualidad convencional es incompleta en el sentido de que se orienta o que se asocia lo sexual casi exclusivamente a lo genital, estamos de acuerdo. Que eso sea menos elevado ya es terriblemente cuestionable. Entonces es muy interesante esto que trae Flor de eso, de que la asociación que hay en el Tantra, la sexualidad es una sexualidad elevada, porque partimos de la suposición de que hay una sexualidad más elevada que otra. Y eso es un mito que hoy me da muchas ganas de derribar juntos. No sé si se percataron de que hoy tengo esta remera, no sé si se lee, o sea, no sé si la leen al revés. Somos anarquistas espirituales, es una remera que creamos en la escuela. Bien, ahí sigue diciendo esto, ¿no? Una conexión elevada. Bueno, repito, vamos a destruir amablemente el mito de que haya una sexualidad más elevada que la otra. Y por ahora creo que me olvidé la tercera cosa que tenía ganas de contar al comienzo de esta charla. Se me fue. Bueno, se me pasa por no anotarla. Bueno, así que vamos a ir a las preguntas. Antes me voy a ir a buscar el agua que me quedó en el fondo para que me llegaron más tarde. Llegué, empecé, estoy acá porque me estoy quedando el fondo porque no ando a internet y me quedó el agua allá, así que ahí vengo. Bien. Acá Flor dice, me refiero elevado a la apertura, depende de la apertura de cada persona. Entonces, yo lo que traigo es, si estamos más abiertos, abiertos, estamos más abiertos. Si estamos más cerrados, estamos más cerrados. Si estamos más conectados, estamos más conectados. Si estamos más desconectados, estamos más desconectados. Suponer que alguna de esas es más elevada que otra es la gran trampa. Se los tiro así, medio Tao Te Ching. Cuando estamos más conectados, estamos más conectados. Cuando estamos más cerrados, estamos más cerrados. Cuando estamos más conectados, abiertos, era la otra, estamos más abiertos, cuando estamos más desconectados. Bueno, todo eso, no hay mejor o peor. En el Tantra no hay mejor o peor, no hay objetivo. No tenemos que lograr.
lo más abierto. No tenemos que lograr lo más conectado, porque es lo mismo que querer lograr la eyaculación, estamos en el mismo lugar. Querer lograr lo más abierto, querer lograr lo más conectado, querer lograr lo más presente, es exactamente lo mismo que querer lograr la eyaculación o el orgasmo. Es estar esperando que pase algo que todavía no está pasando o que quizás no va a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? No llego a las preguntas todavía. Igual la primera pregunta tenía re que ver con esto. A ver dónde me quedó. Por la primera pregunta justamente decía, quiero adentrarme en cómo lograr presencia sin perderse en el objetivo, cómo conectarse con otra persona para disfrutar el momento en su totalidad. Fíjense que es la misma paradoja. Quiero lograr presencia para no perderme en el objetivo. Pero entonces, es curioso, porque generé un objetivo que es la presencia. Entonces quiero lograr presencia sin perderme en el objetivo, o sea, ya la palabra lograr implica el anhelo de que algo sea de una determinada manera o sea un objetivo. Y lo curioso es que cualquier objetivo se convierte en una trampa para la presencia. Entonces podríamos estar en un loop infinito de querer lograr presencia, lo cual nos va a estar alejando constantemente de la presencia. Entonces, esperen que me cuesta seguir el chat. Pueden abrir el micrófono y hablar también, si no se va a ir perdiendo. Traen esto del método, ya hablaremos de eso, lo energético, espiritual y el cuerpo, vamos a ir hablando de esas cositas. Pero quiero primero insistir en esto. ¿Qué sería entonces un encuentro sexual tántrico? Primero y ante todo, o una sexualidad también en soledad, de a 7, lo que sea. Estoy con el número 7 hoy. Bueno. Primero y ante todo, es una sexualidad donde nos interesa la experiencia sexual que es. Nos interesa la experiencia sexual que es. No la que quisiera que sea. No la presente, la conectada, la elevada, la abierta, la hermosa, la armónica, la que sea. La que es. Exactamente, tiene muy poco de hegemónica y a veces es hegemónica también y vale, digo, no hay una que quede afuera. Es la experiencia sexual que es cada vez la que es, porque además siempre van a ser distintas. Entonces, lo primero, el punto base de partida es la curiosidad hacia la experiencia. Traían lo del método, lo de no sé qué. Bueno, esto siempre es muy importante en el Tantra. Nunca empiecen queriendo llevar estas cosas a la sexualidad. ¿Por qué? Porque es un momento de muchísima intensidad. Empiecen por llevar curiosidad a cuando estén respirando, cuando estén caminando, cuando estén tomándose un mate con alguien, compartiendo unas medialunas con jamón y queso. Si no lo estamos queriendo llevar de una al momento de unos momentos de mayores intensidades de nuestra experiencia humana. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos toca es entrenar esta curiosidad en lo más cotidiano. Y cuidado acá, porque cuando hablamos de curiosidad es muy rápido la asociación occidental que tenemos de suponerlo como algo mental. Y yo creo que para que se entienda esto tendríamos que pensarlo como una curiosidad corporal hacia la experiencia. No una curiosidad de la mente
que va a formular la curiosidad como preguntas que buscan respuestas. Es una curiosidad del cuerpo. Y, como se viene diciendo en ese chat, la curiosidad del cuerpo se entrena. Y ese es el entrenamiento básico del Tantra. La curiosidad corporal. Que también lo podemos llamar escucha. La escucha. Pero vuelvo un par de pasitos para no entusiasmarnos tan rápidamente con la idea de la escucha o de la curiosidad, que es que lo más habitual, y ahora lo vamos a ver un montón de las preguntas, es querer que la experiencia sexual sea de una manera específica. O sea, una gran cantidad de las preguntas apuntaban a eso, cómo lograr X en la sexualidad. ¿Por qué? Porque nuestro diseño perceptivo occidental es resultadista. Estamos diseñados, no por diseño biológico, pero sí cultural, estamos profundamente diseñados para percibir en términos de resultado, de logro, de lograr que la experiencia externa se adecue a mi expectativa interna de esa experiencia. Esa es la matriz perceptiva occidental per se. ¿Cómo moldeo la experiencia para que sea como yo quiero que sea? En este caso, la experiencia sexual. ¿Cómo moldeo la experiencia sexual para que sea lo que yo quiero que sea? Conectada, abierta, profunda, placentera, etc. Y el Tantra rápidamente nos invierte la ecuación. No vayamos a buscar que sea de una manera. Veamos cómo es. Escuchemos corporalmente cómo va siendo. Y eso es entrar en una danza muy profunda con la experiencia. Y no es inocente, no es ingenuo. A veces esa danza profunda implica, como aparecía en otra de las preguntas en un momento, que cuando el contexto está dado y hay una sensación de seguridad de base, tienden a aflorar heridas de nuestra sexualidad muy profundas. O sea, pasan cosas en el encuentro sexual donde afloran registros pasados que están en los tejidos del cuerpo. Entonces, acercarnos desde la escucha es realmente la invitación a que emerja todo lo que quiera emerger. Y obviamente entre que emerja, quiera emerger y que emerja están todos nuestros mandatos y creencias de lo que está bien que emerja y de lo que está mal que emerja. Están todas nuestras proyecciones de qué pensar el otro, si emerge tal o cual cosa, si me ve de tal o cual manera, si expreso tal o cual deseo o necesidad. Y está también ese temor a ciertos aspectos de la propia energía. Cuando aparece, por ejemplo, en el mundo sexual, algo más agresivo, salvaje, que era otra de las preguntas. Tengo todas las preguntas en mi cerebro, entonces me van viniendo cosas en las preguntas. No sé si llega a ir una por una, pero fíjense que de alguna manera todas van apareciendo. Por ejemplo, la siguiente pregunta decía esto de: me interesaría charlar sobre esa sensación de totalidad, completitud, de volver a la base que se genera en algunos encuentros. Mi respuesta parecería que va a ser la misma de todas las preguntas, casi. Cuando aparece, fiesta. Y cuando no aparece, no aparece. Y no es ni mejor, ni peor. Cuando aparece, que cuando no aparece. ¿Vamos a hacer algo para generarlo? No. La escucha corporal de la que vengo hablando tiende a generar experiencias más de completitud. Sí, porque estoy en la completitud de la experiencia si la estoy escuchando. Pasa que la completitud no es necesariamente la imagen de fiesta loca que nos imaginamos, a veces asociamos a la completitud. A veces la completitud de la experiencia es la completitud de una experiencia de mierda. También es completa.
¿Siguen? ¿Cómo venimos con el umbral de decepción de esta charla? Del 1 al 10, ¿cuán decepcionadas están? Pueden poner en el chat. Del 1 al 10, ¿cómo viene el umbral de decepción? Porque puedo decepcionarles mucho más o sea, ya les expliqué al principio, creo, o no sé si aclaré que de caula y espalda hoy estoy muy caula, o sea, muy cáulica, muy anarquista sería. Anarcopunk, no anarcocapitalista jamás. Anarcopunk, listo. Seguimos entonces con el nivel. Estamos bien con el umbral de decepción. No sé si están las personas que hicieron las preguntas acá. Si leo alguna de sus preguntas y respondo lo mismo que estoy respondiendo a todas, me pueden putear en vivo. Pueden prender el micrófono y putearme, está bien. Estoy para una escucha corporal de esa experiencia. Entonces, cuando en la sexualidad hay entrega profunda, creando una fusión total de cuerpos, mente y espíritu, ¿qué recomendás para volver luego amorosamente a uno mismo, a nuestro centro, sin cortar la conexión? No, Marian, porque esto me trae otra parte que está interesante. Es medio extenso, estoy pensando por dónde encararlo. No quiero irme al demonio con esto, voy a tratar de ir de a poco. Pero todo encuentro sexual o cualquier encuentro implica un proceso que en el tantra, me estoy pixelando, que en el tantra llamamos de contacto y retirada. O sea, hay algo de la energía del encuentro que va creciendo hasta un punto de contacto profundo y después viene un momento de retirada. Cuando estamos en un taller de tantra, esto en las prácticas es muy evidente, como eso, lo de intensidad del encuentro crece, y en el momento de las prácticas se termina y nos tenemos que ir, y un 85% de las personas se quieren quedar pegoteadas en ese encuentro, que serían, digo, hay quienes tienden más a no entrar en un contacto profundo, a quedarse en un contacto más superficial, y hay quienes tendemos, yo me incluyo más en este segundo grupo, a quedarnos recontra remil fusionades y pegoteades en ese contacto y evitar de todas las maneras posibles la retirada. Ya me había contado algo de esto la vez pasada cuando me preguntaron cómo retirarse con conciencia, que les conté que no sé, pero acá lo que quiero agregar es, trayendo este proceso y trayendo esta pregunta que trae esta persona, me parece muy interesante, más allá de cómo lo hagamos, reconocer que hay una necesidad de retirarse después de un encuentro profundo para asimilar la experiencia y reconocer en eso nuestras tendencias. Si tiendo a quedarme pegoteada eternamente, si tiendo a irme muy rápido, hacer cortes abruptos y volver rápidamente, porque posiblemente si tiendo a hacer cortes abruptos es porque me da miedo después no saber despegarme. Van de la mano, claramente. Pero más allá de cómo hacerlo, me parece que lo interesante acá es reconocer nuestras tendencias en eso. ¿Sí? Terminamos un encuentro sexual placentero donde hubo contacto profundo, lo cual implica un momento de fusión y de transformación. ¿Y qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Llevo el cepillo de dientes a la casa de la persona? ¿Qué hacemos? Como todo en el tantra, no es para juzgarlo, es para ir conociéndonos un poco más.
Entonces, respondiendo o no a la pregunta que habían hecho de qué recomiendo para volver amorosamente a uno mismo, vuelvo sobre esto. Simplemente reconocer esa necesidad está buenísimo. Y nombraba esto, ¿no? Como volver amorosamente a uno mismo sin cortar la conexión. Bueno, es cortar la conexión volver a uno mismo. Y está bien que sea así. Está bien, es parte. Volver a mí mismo es cortar ese momento más profundo de la conexión. Y es parte. Entonces, ¿qué me pasa con cortar ese momento? ¿Qué me pasa con volver sobre mí? ¿Qué me pasa con no hacer? Exploramos. Siempre estamos explorando. Sigo con las preguntas. Hay una pregunta sobre cómo se construyen sus sedes o entendemos las energías sexuales, sexualidades femeninas y masculinas. Así que acá solo quiero decirles que en Tantra no existe eso. No existe la energía sexual masculina y la energía sexual femenina. No existe. No existe la energía femenina y la energía masculina. La energía no tiene género. Por más de que muchos cursos que se venden de Tantra sí te venden eso. Energía masculina y femenina. No viene del Tantra eso. Viene de la separación que las culturas patriarcales imponen sobre la posibilidad de cada cuerpo. Es cultura, no es energía. Es cultura de dominación de los cuerpos. Lo que cada cuerpo puede y lo que cada cuerpo no puede. Entonces, la energía femenina es receptiva y porosa y bla, y la masculina es directa y penetrante. Esto es mentira, no es la energía eso. ¿Me siguen? O sea, la energía sí puede ser eso, pero lo que supone que una es masculina y la otra es femenina es cultura. Entonces lo que hacemos es, sí, descubrir cómo circula la energía en los cuerpos, explorar, investigar cómo circula en mí la energía, qué tendencias tiene en mí la energía, para desde esa investigación de qué tendencias tiene en mí la energía, primero que nada, no hacer nada con eso más que explorarlo, porque no tenemos objetivos. Pero la misma exploración va invitando a esos patrones energéticos a buscar otros circuitos. Y sí tenemos un montón de prácticas para posibilitar potenciales circuitos energéticos en el cuerpo. ¿Sí? Para probar cauces que la energía puede tomar. Eso tenemos un montón. Pero no hay energía masculina y femenina. Perfecto. Me dieron un 8 a la charla, creo. Tal cual, la cultura, está bueno, esto trae flores, como que de alguna manera somete los cauces energéticos de los organismos en función de su género. Y a eso le llamamos energía masculina y femenina. Fíjense qué confusión. Al mismo tiempo, y acá hago un paréntesis, porque ya que estamos, ¿por qué no cuestionar un lado sin cuestionar el otro? O sea, después, bueno, acá estamos los raris que cuestionamos todo. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Es importante hablar de lo masculino y lo femenino. ¿Pero cómo? Señor dijo que no existía. Sí, pero en el inconsciente colectivo existe. Y si nos hacemos les boludes con eso, vamos a terminar cayendo en ese patrón, ¿no? Es como lo que ya sabemos con otras cosas. Si niego mi agresividad, voy a terminar siendo un violento de mierda tarde o temprano, como Flanders. Si supongo que lo masculino y lo femenino no existe, entonces no tiene nada que ver conmigo,
no voy a poder explorar cómo esa culturización de las energías o de las cualidades habita en mi cuerpo, que lo habita. Y esto es muy fácil. Si en este momento cerramos todos los ojos y yo digo, imagínense algo masculino, se van a imaginar algo masculino. Digo, masculino lo que para cada quien sea masculino. Y posiblemente si comparamos todas esas imágenes sean bastante similares. Entonces, en el inconsciente colectivo está la imagen. Y si en el inconsciente colectivo está la imagen, de alguna manera va a estar en nosotros. Entonces, repito en esto. No existe energía masculina, no existe energía femenina. Sí existen las construcciones colectivas acerca de lo masculino y lo femenino que existen en nuestros cuerpos. Y como existen en nuestros cuerpos, tenemos que explorarlas. Porque no hay cuerpo que no las tenga esas construcciones de la manera particular en que cada cuerpo las tenga. Así que ya está, ya quedé mal con Dios y con el diablo. Tengo que dejar de dar clases con esta remera puesta, me estoy dando cuenta. O procurar dormir. Anoche dormí muy mal y la noche del eclipse, hace las noches también. Yo creo que también eso me pone más punk. Sepan entender. Las últimas 3 noches, 2 dormí muy mal. Ayer está hecho un pan de Dios que había dormido bien. Hoy soy un pan del demonio. Totalmente, Flor. Gracias por validar. Uy, esta es hermosa. Acá empiezan una cantidad de preguntas que me parecen hermosas. Ya pasó como 1 hora de decir boludeces y acá empieza el momento importante, pero bueno, quizás hoy dure 7 horas la charla, no puedo prometer nada. ¿Cómo identificar entre falta de deseo y desconexión cuando hay trauma y acorazamiento de cuando un vínculo no va más? Y eso generó un hilo. No iba ahí. Pero así, hay un par más anexas a esas que voy a leer que eran: a veces no hay deseo, a veces la libido se va a otro lado, a veces hay deseo de compartir con otras personas, a veces la falta de deseo se vuelve una excusa para cortar un vínculo, pero hay vínculos de parejas asexuales también, y hay polimor. ¿Por qué? Si no hay deseo, no debería haber vínculo. Cuando la falta de deseo pasa a ser desconexión, y en todo caso, ¿cómo discernir si esa desconexión es con un emisme, una disociación entre cuerpo y mente, o no poder conectar con otro por trauma medio de la intimidad? Un montón de preguntas que, como veremos, están orientadas a lo mismo. Y hay algo que es muy importante que les quiero compartir de la mirada tántrica sobre estos temas. La asexualidad, la ausencia de deseo, no tienen en el tantra una connotación moral. No está bien desear y mal no desear, ni viceversa como sería en el budismo. La lectura que hacemos muchas veces de las experiencias en el tantra no está hecha en función de lo moral, pero sí está en función de la experiencia de sufrimiento. Y la experiencia de sufrimiento no la vamos a percibir únicamente en términos de individuo, sino en términos de campo. Entonces, que es algo de lo que hablábamos también la semana pasada en alquimia vincular. Entonces, ahí no está circulando deseo sexual, erotismo en nuestra relación, o quizás una parte de la relación es la que manifiesta todo el deseo y la otra su ausencia. Suele pasar. Y la pregunta es, ¿cómo estamos sufriendo en esto? Porque digo, si no hay sufrimiento, no hay conflicto.
Porque no hay una moral que me dice que hay que desear, o esta pregunta que alguien traía de esto, ¿no? De por qué si no hay deseo no debería haber vínculo. La pregunta no es si debería haber vínculo o no. La pregunta es cómo este vínculo vive la ausencia de deseo. Cómo cada parte de este vínculo vive la ausencia de deseo. Y la pregunta fundamental, ¿estamos sufriendo esta ausencia de deseo? Y si estamos sufriendo, cabe la pregunta de cómo nos vamos a acompañar en este sufrimiento. No para resolverlo, no para que aparezca el deseo, suponiendo que el sufrimiento es la ausencia de deseo, porque la ausencia de deseo posiblemente sea el síntoma. ¿De qué? No lo sabemos, y eso es lo lindo también, no hay una linealidad en esto. Pero sí que el foco no está desde una connotación moral, desde una connotación de cómo tiene que ser una relación. La pregunta de nuevo es, ¿cómo se vive en esa relación? Ahí traen un par de hipótesis. Se sufre la ausencia del deseo, para nada creo. Se sufre cuando el otro interpreta como rechazo y también la tristeza y dudas que hay con la conexión. Yo creo que ninguna es universalizable y que es gran parte también de lo que implica esta escucha corporal que nombraba hace un rato. Es cómo nosotros en esta relación única, en este momento único de la relación, que nunca existió y nunca volverá a existir, encarnamos, experimentamos, habitamos esta ausencia de deseo. A veces hay un montón de sufrimiento y es un gran tema de consulta. Hay mucha gente que llega a mis sesiones individuales o de pareja con la temática central de la ausencia de deseo, que también está en unas preguntas que recién no sé por qué no llega ahí, creo que se repitió mucho este tema. De no hay deseo pero nos seguimos amando, ¿qué hacemos? Era más o menos la pregunta, no tan así, pero iba por ahí. Como nos seguimos amando pero no hay deseo sexual, no hay atracción, no hay... Bueno, lo mismo, ¿cómo hacemos con eso? En principio preguntémonos cómo lo estamos viviendo. Porque realmente podría no estar en sufrimiento. Muchas veces la parte que expresa sufrimiento es una parte de la relación, entonces se supone que una sola es la que sufre, pero de nuevo, en la mirada tántrica el sufrimiento siempre es de la relación, no del individuo. Un individuo es el que expresa ese sufrimiento, es como en el cuerpo. Si me duele la cabeza, muchas veces es porque tengo el hígado colapsado. La que lo expresa es la cabeza, pero la situación es del cuerpo como un todo. Fragmentamos el cuerpo por la mirada occidental de la medicina alopática. Hacemos lo mismo con la relación, fragmentamos la relación suponiendo que el sufrimiento es del individuo. El sufrimiento desde la mirada tántrica siempre es de la relación, igual que el placer, igual que el disfrute, ¿sí? Entonces, ahí es donde la invitación, repito, es simplemente enterarnos de cómo en esta relación, que incluye lo que cada individuo siente, pero no ajeno al todo. Entonces, ¿cómo vivimos la ausencia de deseo en esta relación? Y hay un montón de coreografías que conozco de memoria al respecto. Desde un lado que siente deseo y el otro no, pero entonces el que no se siente presionado por el que sí, entonces termina concediendo para que el que sí no se sienta tan mal, pero se termina sintiendo peor porque termina dándose cuenta de que en realidad el otro lado no quiere y lo hace para completo. Están todas esas coreos, hay un montón, son muy buenas las coreos del no deseo en vínculo. En especial esto, cuando un lado pareciera que es el que desea y el otro el que no, ¿no? Hay otras veces que ninguno de los dos desea, es un poco más raro creo eso. Hay veces que ninguno de los dos tiene ese deseo y la relación se construye por otro lado. Por eso la pregunta fundamental no es cómo hacer o cómo hay que hacer, es cómo lo vivimos. O sea, yo conozco parejas que existieron durante muchos años sin deseo sexual y estando sexualmente con otras personas, pero la pareja eran ellas. Yo conozco eso también. Entonces,
No hay una moral o un modo de hacerlo. Hay experiencias. Y sí creo que requiere escucha. Requiere escucha. Cuando no hay deseo en el sexual, cuando la sexualidad y el erotismo, requiere una escucha, un detenerse a escuchar. ¿Estamos bien con esto? ¿Es el síntoma de algo más? ¿Estamos sufriendo? Bueno, ¿qué nos pasa con esto? Atenderlo, es interesante lo que puede traer. Y después hay cosas muy básicas. Convivir. Pasar mucho tiempo con una persona va apagando el deseo. Es terriblemente básico y real. Pasar mucho tiempo con una misma persona apaga el deseo. El deseo necesita cierta distancia para existir, porque necesita cierta novedad para existir. Esto funciona así, es casi mecánico. O sea, si estamos mucho juntos, tarde o temprano el deseo se evapora y la distancia sirve mucho. Es mecánico. Repito, después si es mejor o peor una que la otra, no lo sé. Pero sí estoy bastante convencido de que mucho tiempo compartido va evaporando el deseo y que la distancia lo activa, la novedad, lo distinto. No entendí del todo la pregunta de Fer, si el deseo tiene que ver con la penetración, porque amar con abrazos y besos es distinto al rechazo. O sea, yo acá estoy hablando específicamente del deseo sexual. La sexualidad no necesariamente tiene que ver con la penetración, pero sí con una cualidad erótica del vínculo. No, o sea, la ternura es otra cualidad. Yo nunca las pude separar igual, en mí conviven mucho. Pero al mismo tiempo puede haber un montón de ternura en una relación y el erotismo estar profundamente apagado, ¿no? Que creo que es esto que se traían en las preguntas del chat de cuando hay amor y no deseo. Entonces, no son excluyentes. De una. Bueno, bienvenido a abrir los micrófonos cada vez que quieran, recuerden, levantan manito y las voces también están habilitadas. Esta es divina, esta pregunta. Yo sigo, ustedes avísenme si se aburren, pero es que son muy buenas. ¿Qué te hace realmente llegar a establecer una relación con otro ser? ¿Qué? Se refuerza el qué. Yo siento que ese qué es como con bronca, como ¿qué? Concha de lora, ¿qué te hace? ¿Qué? Si no necesito nada porque estoy completa y soy consciente de ello, un deseo de que ¿de dónde surge ese deseo? Hermoso. Parece un poema esa pregunta. Yo lo único que tengo para acotar, o sea, no tengo idea, lo único que tengo para acotar es que los seres humanos no somos criaturas completas, que toda esa cosa del New Age coaching, no sé qué, de que sos un ser completo y no necesitas de nadie, es todo mentira. Somos seres incompletos y eso es parte de nuestra belleza. Somos seres profundamente incompletos y nos completamos en relación. Y ese es el deseo también. Deseamos porque deseamos completarnos en vínculo. Y eso no significa carencia necesariamente, aunque un montón de veces sí, y aguante la carencia también, porque no nos interesa esa abundancia careta de la New Age. Pero somos seres incompletos e insisto en esto, es parte de nuestra belleza, es parte de lo maravilloso de ser criaturas humanas que solo nos completamos en relación. Es muy lindo eso. Sería un embole si no. Somos todos clavos. No como, hola, soy un ser completo, no te necesito. Hola, yo tampoco. Bueno, Bessie. No, pará, no. Somos seres en todo nivel. Digo, en un nivel material es obvio la interdependencia. ¿No? Nadie produce todos sus alimentos, energía, muebles, o sea,
Es obvia la interdependencia en un nivel material. Ni hablar en lo no humano, digo, necesitamos aire, necesitamos calor, necesitamos oxígeno, o sea, muy interdependientes. Y en niveles más profundos también. Es un poco lo que charlábamos la semana pasada, no hay... o sea, cada relación siempre está trayéndonos aprendizaje, crecemos con otros, ¿no? En soledad puedo ser Buda, ¿no? Es la que decía el Dalai Lama, que ahora está más funado, cada vez peor el Dalai Lama. Pero bueno, esa frase estaba bien del Dalai Lama de que si te crees muy iluminado, anda a pasar una semanita con tus viejis. Es esa, ¿no? Digo, cualquiera es Buda en el Tíbet, en un templo en el Himalaya. Andáselo Buda, ni lo intentes. Muerte a Buda, yo soy más del Zen, si ves a Buda cortarle la cabeza. Pero... No, o sea, quiero bardear. ¿Qué se va a hacer? Bueno. Es un deseo colectivo, los cuerpos, mentes incompletas nos necesitamos. No se alimenta el individualismo, hay una cultura líquida descartable donde predomina el individualismo. ¿Para qué necesitamos saber? Pasa que necesitamos saber, darnos cuenta que somos incompletos para relacionarnos, entendernos incompletos en la pareja y ver si quiere crecer. Sí a ambos, y fíjense, muy interesante, están muy linkeados los dos comentarios. Los leí medio rápido, después en la grabación no se entendió un carajo, me siento cuenta. Bueno, pero digo, esto, hay una cultura, o sea, somos una cultura individualista. De hecho, yo siempre que presento la formación de Tantra, la traigo como una exploración de nuestra existencia no dual y relacional, ¿no? Que entre otras cosas tiene que ver con esto, con ir reconociendo que somos criaturas relacionales, no individuales. Somos relación. Y gran parte de eso está buenísimo esto. Tiene que ver con asumirnos incompletos. Es eso. Hay como una vulnerabilidad de base, siento en eso. Siento que hay algo de esta idea de que somos criaturas completas que trae como una cierta omnipotencia, ¿no? Y siento que hay una vulnerabilidad, digo, si ahora mismo no nos dejamos tocar realmente por la sensación de soy una criatura incompleta y me completo en cada relación. A mí por lo menos me trae eso, como una vulnerabilidad muy amable, incómoda para el lado que quisiera ser completo en sí mismo, pero como si algo en mí como que se predispone solito a cierto afecto, a cierta compartida. Bueno. Bueno, hay un par más que quiero llegar a nombrar, aunque sea un poco. Alguien trae con vergüenza, por cómo está escrito, es muy lindo, muy tierno. A lo mejor es algo básico para abordar la vergüenza en la sexualidad, tanto propia como compartida. Es muy tierno porque ya hay como una vergüenza en nombrar el tema de la vergüenza. Me da mucha ternura. O sea, a lo mejor es algo básico, pero me da un poco de vergüenza, pero me gustaría hablar sobre la vergüenza en la sexualidad. Venimos de muchos años como humanidad, ¿no? De que lo sexual sea motivo de avergonzamiento, de culpa y de vergüenza.
que lo correcto era, y en una gran parte del mundo sigue siendo, avergonzarse de las propias tendencias sexuales. Obviamente eso trae toda una oleada de que entonces las reprimimos y siempre terminamos, cada vez que reprimimos algo, obviamente siempre terminamos haciendo mucho peor. Y por ahí nombrar esto, que cuando hay vergüenza, siempre hay un guión en esa vergüenza. Algo que nos decimos a nosotros mismos para avergonzarnos. Y en ese guión de vergüenza, eso que nos decimos a nosotros mismos para avergonzarnos, suele ser algo que nunca jamás cuestionamos, ¿no? Está muy metido en los cuerpos. Entonces, empezar por revisar ese guión de la vergüenza es un caminito muy... vamos a decir muy pertinente simplemente, ¿no? Como, o sea, cuando en sesión aparece la vergüenza o en algún momento de la formación aparece la vergüenza, siempre lo que hacemos es eso, es descubrir qué dice el avergonzador interno, la avergonzadora interna. Y cómo respondemos a eso, que suele ser sometiéndonos, ¿no? Y entonces, si el avergonzador interno dice qué asco, sos un flacucho, te siento vergüenza de ser un flacucho, pero en el medio primero tuve que creerme eso que el lado avergonzador dice, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el umbral de posibilidad. Pero es un trabajito porque esto son cosas que están muy internalizadas en general. Pero sí algo de esto por lo pronto traer, que siempre hay un lado, o sea, la vergüenza tiene implícita un tirano dentro. Entonces es una revisión interesante y muy necesaria. Muy necesaria. Bien. Bueno, y después apareció todo esto que generó mucho diálogo en el chat, ¿no? De por qué abrirse un vínculo seguro se siente tan doloroso. Y en realidad, acá quiero hacer o sea, más allá de una relación, los humanos aprendemos a encontrarnos a través de máscaras, que no son más que estrategias para sobrevivir, ¿sí? Y que entonces en esas máscaras nunca puede aparecer algo más o menos verdadero, ¿no? Y cuando algo da un espacio de seguridad, hay una parte en nosotros que desde siempre estuvo anhelando ese espacio para poder desarmarse. Máscaras para no quedar vulnerables. Máscaras, primero que nada, siempre es una estrategia de supervivencia. Que enmascara también la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad no la pensemos como algo blando, sino donde cada quien se siente expuesto. O sea, siento que eso es la vulnerabilidad. Yo me siento mucho más expuesto en mi enojo que en mi tristeza, por ejemplo. Yo me siento mucho más vulnerable si alguien me ve enojado.
Necesito mucho más confianza y seguridad para mostrarme enojado con alguien. Mucho más que para mostrarme triste, o blandito, o suave, o tierno. Eso me sale re fácil. Con desconocidos. Pero mostrarme enojado no. Entonces digo, esa es mi vulnerabilidad. Y vuelvo sobre esto. Hay algo en nosotros que vive toda su vida esperando ese momento de sentir una confianza, es un espacio seguro para dejarse ver. Pero al mismo tiempo hay toda otra parte que construyó todo este personaje porque cree que es la única forma de estar con otros. Entonces cuando aparece el espacio de seguridad con un otro, es muy complejo. Es muy complejo porque coexisten ambos, coexiste la parte que se muere de ganas de dejarse ver y la parte que siente que si se deja ver, que si aparece realmente en esa relación, está en terrible peligro. Entonces eso es lo que pasa y digo, y ahí es donde, bueno, la realidad es que muchos de nuestros espacios de tantra tienen que ver con acompañar esa tensión en un punto. Yo siempre digo que las personas llegan a un taller o a la formación o lo que sea buscando contacto profundo, que tiene que ver con todo esto de desarmar los personajes y tal, pero que cuando están en la experiencia, cuando estamos en la experiencia, llegamos buscando el contacto profundo, pero cuando estamos ahí, lo único que aparecen son las máscaras, las resistencias, las reacciones, la coraza, o sea, todo ¿se entiende? Entonces siempre es dialogar con esas dos partes en simultáneo, compartir un espacio como los que posibilitamos e intencionamos en el tanto. Siempre son las dos juntas. Eso. Bueno, yo creo que por eso, con esto por hoy podemos estar. No sé si alguien quiere traer algo más antes de terminar. Se hizo largo hoy. Vieron que ya me saqué las ganas de bardear los últimos 15 minutos. Estuve más amable. Pueden aprovecharme ahora. Hermoso. ¿Cómo poder reconocer en una misma si algo es máscara o no? Tengo la respuesta. Tengo la respuesta a esa pregunta. Lo único que no es máscara es misterio. No, digo, a veces nos encantaría que haya un ser auténtico y genuino, que yo lo pueda conocer y ubicar. Si no es máscara, es misterio. Es algo vivo, cambiante, inubicable, inabordable, inabarcable. Entonces, ante la duda, todo es máscara. Y cuando no entiendo una goma qué está pasando, pero estamos acá vivos, vivas, acá, es misterio. Y ahí no es tan máscara. Pero es intenso, es misterioso, está vivo, está pulsante. Entonces, si más o menos no hay tanta intensidad en términos de vibración y lo puedo ubicar y puedo decir cómo soy o cómo es, todo eso es máscara.
No hay ningún problema con la máscara tampoco. No es más elevado estar sin máscaras. Por suerte. En fin. ¿Quién se va a sumar a la formación de Tantra acá este año? Vamos a lo importante. Christopher tiene una buena pregunta, pero dice cuál es tu opinión de caminar por un tiempo. La voy a leer última, Después me dicen quién se suma. ¿Cuál es tu opinión de caminar por un tiempo a solas, sin compañero y con el fin de analizarse a mí mismo, ver temas patrones? ¿O se puede transitar ese espacio en pareja? Pareja o no pareja, para mí es decisión del misterio. Digo, a veces toca estar en pareja, a veces toca estar en soledad. Y lo que hacemos es explorar lo que en cada momento toca. Y no es una actitud pasiva igual, ¿sí? O sea, si estoy en un vínculo de mierda, puedo irme, si tengo ganas de compartir con alguien, puedo salir a buscar. Pero aunque salga a buscar, por ahí no me encuentro a nadie, o aunque me quiera ir, por ahí no me puedo ir. Digo, en el fondo siempre exploramos lo que toca explorar. Y vuelvo a esto. Yo creo que es decisión del gran misterio. Lo que nos toca en cada momento. Nuestra única tarea es explorar eso que toca. Entonces, sí puede pasar que no me esté vinculando porque estoy cagado de miedo a vincularme y me excuso en que es un momento de descubrirme a mí mismo y mis propios patrones. Bueno, revisar eso nomás. Pero todo lo otro es lo que toca explorar en cada momento. Siempre eso, viendo nuestros propios mecanismos de excusas, de poder, de todo eso. Ahora sí, gracias gente de YouTube. Voy a cerrar esto y me voy a quedar acá con esta gente viendo quién se va a sumar a la formación. Chau. Ustedes también de YouTube se pueden sumar a la formación. Voy a dejar un enlace acá en YouTube para que se sumen a la formación. Chau.